Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Ante todo, es un enorme honor poder disertar en este evento y un poco instaurar en agenda temáticas más vinculadas a lo que es tecnología exponencial, temáticas más vinculadas a lo que es la disrupción tecnológica, como estos cambios bruscos que se van generando en la reconversión laboral y esta brecha que tenemos que empezar a darnos cuenta entre la evolución de la tecnología y las realidades económicas, políticas y sociales. Preparé una pequeña presentación y la agenda de hoy tiene como base empezar primero de todo a analizar cómo fue la evolución biológica versus la evolución tecnológica de los seres humanos, para después empezar a entender tres ejes de transformación: lo social, lo industrial y lo tecnológico. Para así después llegar al paraguas de las tecnologías disruptivas, estas tecnologías que generan cambios bruscos en las formas de empezar a comprender los núcleos tecnológicos o las formas de generar valor dentro de diferentes tipos de industrias. Y después vamos a conversar un poco acerca de lo que son los escenarios disruptivos, es decir, los escenarios que vamos a convivir todos nosotros en un futuro cercano. Sí, empezó. En relación a las formas de poder comprender el mundo y en relación a las formas de poder comprender la evolución de los bloques fundacionales tecnológicos, las tecnologías estas que están emergiendo y los escenarios sociales que vamos a convivir. Le voy a pedir por favor al operador si puede pasar al PDF, que hay un problema de tipografía, nada más para arrancar, y ya arrancamos. El punto de partida o la premisa principal es que el cerebro del ser humano, nuestro cerebro morfológicamente, es el mismo de Tutankamón hasta hoy en día. Nosotros físicamente somos los mismos. Los que trabajamos en innovación, los que trabajamos en lo que es tecnología disruptiva, comprendemos que el cuerpo del ser humano va a permanecer igual y la evolución en un futuro va a ir por un lado la evolución de la intelectualidad, la evolución del intelecto en una forma más puntual. Y cómo vamos a poder aprovechar todo este intelecto a la hora de empezar a producir y generar valor. A ver si funciona el pasador. Vamos a esperar. Disculpen el tema técnico. Pero nada más para seguir complementando. La performance o el rendimiento del cerebro humano se estancó en relación a la posibilidad tecnológica, en relación a las posibilidades que nos dio la tecnología. Entonces empezamos a ver en la curva violeta cómo fue la performance del rendimiento del cerebro humano como sujetos y en la curva rosa la posibilidad tecnológica o la posibilidad del rendimiento de la tecnología. Hubo tres puntos de inflexión claves que fueron las primeras tres revoluciones industriales que empezaron a marcar estos cambios drásticos y estos crecimientos abismales. Hoy en día lo que nos pasa es que la posibilidad tecnológica es decenas de veces más alta que nuestra posibilidad en cuanto a rendimiento biológico. Y como les comenté antes, hay tres ejes de transformación. Y vamos a arrancar por el primero, que es el social. Los últimos 30 años del mundo nosotros cambiamos muchísimo más que en los últimos 2 siglos. Estamos en una etapa de transformación realmente impresionante en diferentes aspectos. Socialmente podemos, por ejemplo, ver acá la asunción del Papa del 2005 versus la asunción del Papa del 2013 y esta necesidad de registro de información constante que tenemos hoy en día como sociedad, la aparición del teléfono móvil como esta herramienta que tenemos que cada vez más tener en cuenta a la hora de pensar la generación y el consumo de contenidos o cómo nos relacionamos como sociedad. Industrialmente hay cambios que son muy profundos, casos como Amazon, casos como Tesla, que es la fábrica automotriz de Elon Musk, que realmente proponen modelos de negocio que son bastante impactantes o que tienen premisas que son muy fuertes. Por ejemplo, Tesla tiene una fábrica en California que tiene 18.000 metros cuadrados y tiene solamente 25 empleados. Todo el resto son robots. Amazon, por ejemplo, tiene modelos logísticos de distribución que están operados más que nada por mecanismos de robótica o inteligencia asistida. Es fundamental empezar a entender las habilidades para poder convivir con máquinas más inteligentes. Y en cuanto a tecnología, en el siglo XX hubo 2 disrupciones tecnológicas que empezaron a marcar cambios abismales. La primera fue la computadora personal, ideada por Alan Turing a finales de la Segunda Guerra Mundial, el padre de la computación moderna. Esta máquina que universalmente tiene la potencialidad de crear cualquier cosa, e Internet como la primera red de computadoras interconectadas en el mundo, ideada o gestada comercialmente en la década del 70. Estas 2 disrupciones dieron lugar a que en los últimos años aparezcan proyectos que realmente son muy impresionantes, como por ejemplo SpaceX. SpaceX es una compañía de Elon Musk
que promete para el 2024 tener tickets a Marte por $200.000 comercialmente viables. Y fue la primera empresa en poder sacar un misil de órbita y volver a estacionarlo en la misma base, en una misma base terrestre y además autónoma en el medio del mar. Compañías como estas redefinen industrias porque en 10 años no va a ser raro poder estudiar para instructor espacial o guía turístico de Marte, por ejemplo, o empezar a pensar que los límites geográficos empiecen a desaparecer de lo que es el mundo terrestre. Proyectos como Bitcoin, creados en el año 2008, lanzados en el año 2009, prometen modificar drásticamente el intercambio de valor en una red descentralizada que no dependa de un tercero en transacción de valor. Esta herramienta no solamente sirve para transaccionar dinero, sino cualquier transacción de voto de confianza o de confianza en una red, que es un gran libro de contabilidad público. La tecnología del Bitcoin y el blockchain promete cambiar drásticamente esta gran distribución de la información en lo que es Internet. Y la pantalla ubicua o la multilateralidad de pantallas es un fenómeno que ya sucede y está muy presente cada vez más. Esto es nada más una introducción y esto nos trae al concepto de lo que es tecnología disruptiva. Ahora, este concepto quizás está bastante en agenda, está bastante en las corporaciones, se viene hablando bastante. No es un concepto nuevo, pero es fundamental empezar a tener en cuenta en qué nos afecta, qué implican y cómo va a reformular modelos de negocio y patrones sociales. Entonces, la tecnología disruptiva se puede definir como una tecnología que genera un cambio brusco en una forma establecida de hacer una tarea o una función en forma determinada. Y su consecuencia es que deja obsoleta a una tecnología establecida, dejándola precaria o miles de veces obsoleta en cuanto a eficacia o en cuanto a prestaciones de funcionalidad. Entonces, la tecnología disruptiva no es algo nuevo. A ver, siempre la tecnología disruptiva apareció a lo largo de la historia humana muchísimas veces, de la fotografía clásica a la fotografía digital, de la impresora offset a la impresora digital, de la energía centralizada a la energía distribuida. A ver, hace 100 años tener un 220 para cargar el teléfono en una zapatilla era algo impensado. Entonces, lo que es importante poder comprender es que la tecnología establecida también alguna vez fue disruptiva y son ciclos que se van gestando. Entonces, podemos encontrar tres grandes características en la tecnología disruptiva. La primera es su potencialidad o alcance. Son tecnologías que van a alcanzar a una enorme cantidad de industrias y áreas de aplicación en cuanto a nichos de negocio. La segunda es que nos van a impactar a todos directa o indirectamente. No van a impactar una región en forma particular, nos van a impactar a toda la humanidad directa o indirectamente. Y la tercera y más importante es que van a generar nuevos cambios de paradigma. Nuevos paradigmas económicos, sociales y políticos. Nuevas formas de poder comprender el mundo. Y acá tenemos una primera aproximación, que es que la posibilidad tecnológica va decenas de veces de forma más exponencial que la vida real o que la realidad económica, social y política que hoy en día tenemos. Entonces tenemos que empezar a considerar que hay una brecha enorme que podemos aprovechar y construir críticamente para usar esas tecnologías a favor del bienestar económico y del bienestar social de nuestros países y nuestras regiones. Entonces, si vemos 2016, ¿cuáles son las tecnologías que prometen a más corto y mediano plazo cambiar la forma de concebir la vida cotidiana de los negocios? Podemos encontrar 6 paraguas centrales. Los 3 de arriba son más de hardware, son más duros, y los 3 de abajo son más paraguas de software. Entonces, tenemos la de robótica, tenemos la impresión 3D, estas nuevas formas de poder consumir o generar contenido como realidad aumentada, realidad virtual y realidades mixtas. Y en la línea de abajo tenemos el concepto de Smart Cities, de las ciudades inteligentes, vinculadas a 2 tecnologías en forma puntual, que son los drones y los autos autónomos. En segundo lugar tenemos el Big Data, que son estos grandes cúmulos de información que se producen inconsciente o conscientemente a diario, que todos nosotros producimos, querramos o no. Y el tercero es el Internet del todo. Este concepto lo introdujo Cisco en el año 2008 y es el concepto que lo que hace es englobar al concepto de Internet de las cosas también. ¿Por qué? Porque desde que se gestó Internet siempre fuimos en un proceso de poder conectar personas con personas, gobiernos con personas, empresas con personas, siempre entidades humanas. Después se instauró a principios de la década del 90 el concepto de Internet de las cosas, inaugurado primero por la empresa Nike, conectando una zapatilla a un reloj. No es ni siquiera una pulsera o un celular. Y ahora cada vez más el Internet del todo o Internet of Everything engloba todas estas potenciales relaciones que pueden suceder en Internet. Vamos a hablar en la conferencia de hoy de las 3 de arriba de una forma muy breve, pudiendo comprender un poco a qué refieren, qué impactos tienen y un poco cuáles son las tendencias de estas tecnologías.
Primero todo vamos a hablar de robótica. La robótica es el campo de aplicación que más experiencia directa tengo. Yo hace 6 años que trabajo por una empresa, una corporación israelí, que trabaja desarrollando robots que limpiadores de piscinas, de natación. Quizás algunos lo vieron en la prensa o tienen alguno quizás en su casa. Y la robótica tiene premisas que son bastante preocupantes o bastante polémicas. La fundación de Bill y Melinda Gates proyecta que en los próximos 15 años, 4 de cada 10 tareas humanas van a ser reemplazadas por autómatas. Es decir, el 40% de la fuerza laboral que hoy en día tenemos como seres humanos va a ser reconvertida a autómatas y procedimientos de inteligencia asistida, inteligencia artificial. No significa que vamos a quedar todos desempleados, significa que hay una reconversión laboral que va a ser muy, muy importante en este sentido. Y tenemos que empezar a pensar las habilidades a desarrollar para realmente convivir con estas máquinas y potenciar y maximizar la capacidad humana. Y para hablar de robótica vamos a definir qué es un robot. Y para definir qué es un robot a mí me gusta compararlo con el cuerpo humano. Nosotros tenemos un cuerpo que lo que hacemos es sentimos mediante estímulos, procesamos mediante nuestra unidad central de procesamiento que es el cerebro y accionamos mediante el cuerpo. La robótica siente mediante sensores, procesa mediante procesadores, sensores y procesadores cada vez más chicos, cada vez más inteligentes, cada vez más autodidactas, cada vez más baratos. Y actúa mediante mecanismos de hardware o de software. La robótica no solamente es Arturitos y robotinas, va mucho más allá. Y el 90% de los casos es intangible por completo. Entonces, después podemos tener otra segmentación que trata acerca de lo que es robótica más mecánica y patrones más artificiales, que son inteligencia asistida e inteligencia artificial. Pero en una casa, por ejemplo, hoy en día podemos tener un robot que limpia la pileta, que corta el césped, que limpia ventanas, que nos limpia la parrilla o hasta sirve de mascota. Ahora bien, lo importante a comprender con estas tecnologías es que ejecutan una tarea decenas de veces de forma más eficaz que un ser humano. Decenas de veces. No hay punto de comparación en la performance de esta máquina, que morfológicamente no es parecida a un humano o a un androide. Morfológicamente, la robótica, a pesar de que de la percepción social que sean máquinas más mecánicas o más parecidas a un humano, son máquinas que tienen una funcionalidad específica para una tarea concreta. Y su diferencia a un producto automático es importante también. Podemos definir un robot como un conjunto de sensores especializados que lo que hacen es desarrollar leer una cantidad de variables, procesarlas y actuar de forma inteligente. A diferencia de un lavarropas que tiene planes de trabajo predeterminados, por ejemplo. Entonces, hoy en día estos productos tienen una utilidad real y su nivel de performance. Ahora bien, podemos hablar también, hablamos que la robótica y que todas las tecnologías disruptivas en general tienen un alcance y una potencialidad que es enorme. Entonces, los drones, que son los vehículos aéreos no tripulados, también son mecanismos de robots. Los autos autónomos son mecanismos enormes de robots y la realidad es que la performance es muchísimo más superior a la del ser humano. El otro día hay un estudio que sacó Singularity University que dice que un auto autónomo, en comparación a un ser humano, gira la cabeza 36 veces por segundo a la hora de analizar variables. No hay posibilidad humana de girar la cabeza 36 veces por segundo para analizar lo que pasa en un contexto tan dinámico además como es una ciudad urbana como por ejemplo Buenos Aires. Entonces la performance es decenas de veces en relación a lo que es el ser humano. Y después la robótica tiene campos experimentales y campos por ejemplo, sirve hasta de delivery. Entonces realmente tiene áreas de aplicación que son enormes. Y otra vez, acá vemos quizás productos inofensivos o productos que son de nichos muy particulares. Este es el robot Cheetah del MIT, que es desarrollado por el MIT para el ejército de los Estados Unidos, que también es interesante empezar a ver cómo esta tecnología empieza a aparecer en un montón más de sectores. Y hay proyectos que son hasta un poco creepy, que son interesantes para empezar a analizar. Esta es la red social Etherny.me. Etherny es una red social que hoy en día está en beta, sale en 2018 para consumidor final, que lo que hace esta red es analizar y registrar todas las huellas digitales que tengamos presentes en Internet. Nosotros en Internet estamos plagados de tatuajes. Tenemos tatuajes digitales por todos lados. Estamos plagados de tatuajes. Ahora bien, esto registra todo. Registra un comentario que ponemos, un amigo nuevo que hacemos, un amigo nuevo que eliminamos, alguien que bloqueamos, un check-in en un lugar que hacemos. Y lo que hace esta red social es cuando esa persona se muere, hace un avatar virtual para poder seguir hablando con tus amigos, pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo más cercano a lo que es la inmortalidad en soporte tecnológico que se va a lograr para el año 2040. Lo importante es poder comprender que por más que a nosotros esto nos haga un poco de ruido, es que
Si esto sale al consumidor final en 2018, porque hay un público potencial disponible y calificado que lo quiere adquirir, que hay modelo de negocio que está por detrás, obviamente. Entonces, sí, quizás a nosotros nos hace un poco de ruido, quizás nosotros entendemos la vida de una forma, pero en los próximos años esto va a mutar muchísimo y es importante empezar a considerarlo. El segundo paraguas que quiero hablar brevemente es acerca de estas nuevas formas de generar y consumir contenidos, más vinculado a estos nuevos entornos que se generan. Hoy en día estamos frente a una cantidad de tecnologías que lo que nos permiten es empezar a generar entornos más inmersivos o introducir cada vez más capas de virtualidad en los contextos físicos reales que tenemos. Para hablar de esto, quiero hablar brevemente acerca de una teoría, que es la teoría de los entornos, que básicamente representa 4 grandes entornos a la hora de manejar entre la realidad y la virtualidad. Hoy en día la realidad es que estamos en la conferencia de proyecto de integración. Estamos acá en el Museo Nacional de Bellas Artes, es nuestra realidad. No voy a entrar en una discusión filosófica acerca de qué es la realidad, pero esta es nuestra realidad hoy en día. Tenemos un segundo entorno que es la realidad aumentada. La realidad aumentada consiste, por definición, en agregar capas de virtualidad a contextos físicos reales. Esta proyección es una realidad aumentada. Cualquier pantalla de sus celulares son realidades aumentadas. Un código QR es una realidad aumentada. Desde eso en Google Glass o dispositivos más avanzados son todas realidades aumentadas. Voy a saltear la mixta por un segundo. Virtualidad aumentada consiste en agregar capas de realidad a contextos físicos virtuales. Cuando mandamos un mensaje de voz, cuando hacemos una videollamada por Skype, si yo me saco una foto ahora con ustedes y la subo a una red social, estoy tomando una capa de la realidad para insertarla en un ambiente virtual. Y el cuarto entorno, llamado virtualidad, la tecnología más cercana para poder simularlo es la realidad virtual. La realidad virtual, para los que no la conocen o nunca la pudieron probar, imagínense que cualquiera de ustedes pueda tener un casco que lo pueda transportar a un tiempo, un espacio determinado. Ese tiempo, ese espacio puede ser un pasado, un presente, un futuro. Ese tiempo, ese espacio nos puede empezar a permitir vivir experiencias que son imposibles de vivir, empezar a navegar en escalas que son imposibles de explorar, o recrear entornos que son muy difíciles de recrear, revivir la Revolución de Mayo, no sé, trasladarnos a una playa en Hawái con una cantidad de estímulos que es importante. A ver, los videos 360 no son realidad virtual, es nada más el estímulo visual para generar una virtualidad. La realidad virtual está acerca y está plagada de estímulos. Es importante empezar a definirlo. En cuanto a la realidad aumentada, podemos encontrar juegos como por ejemplo esto que hace recrear una figura dentro de un teléfono móvil, desde probarnos un reloj en una tienda o apuntar a una obra de arte para obtener toda su información, hasta proyectos que lo que nos permiten esta es una aplicación alemana que nos permite apuntar la cámara del teléfono a una persona y empezar a detectar qué nivel de alegría, qué nivel de tristeza, qué nivel de sorpresa tiene, su edad aproximada, su género. Lo importante empezar a comprender es que este tipo de aplicación está disponible o potencialmente disponible para cualquier dispositivo móvil que ustedes tengan presentes. Es interesante empezar a ver cómo todo esto está modificándose. Esta fue una imagen viral que dio vuelta mucho en el año 2014, que básicamente lo que hace es la crítica a esta sociedad tan despersonalizada o el aislamiento social a partir de la tecnología. Y nada, acá se ven a todos los señores en el colectivo con los diarios en soporte de papel, en soporte impreso. La verdad que es interesante empezar a ver cómo todo esto está acá generando muchísimos cambios. Y las áreas de aplicación son enormes. Videojuegos, turismo, tratamiento en terapias, operaciones a distancia, educación, grandes espectáculos y deportes. Son algunas de las áreas de aplicación, las puntas del iceberg, en relación a la realidad virtual y la realidad aumentada. Imagínense jugar un videojuego y que puedan sentir un disparo dentro del cuerpo mediante una descarga eléctrica en el momento del juego, que puedan caminar, que puedan directamente sentir los diferentes entornos que uno posee. Hoy en día, 2016, estamos como la llamada guerra de la realidad virtual, por la cantidad. Ayer Microsoft anunció sus cascos de realidad virtual para Windows 10 por $300, ahora salen en los próximos 2 meses. La verdad que hay muchos jugadores que son muy importantes, desde empresas como Samsung, Facebook, Google, Sony. Son algunas de las empresas que están, la verdad, jugando muy fuerte en lo que es el campo de la realidad virtual, con proyectos que hasta son también bastante polémicos. Este es el proyecto Holoportation de Microsoft, que lo que promete es para los próximos 2 años poder teletransportar holográficamente a personas. Entonces, imagínense con una cantidad de sensores poder recrear, escanear en 3D a una persona y poder transportarla al entorno que uno quiere. Esta persona acá, la persona esta, no está frente, está en otro entorno y lo está viendo así. Entonces, imagínense esto, y esto no estamos hablando de los próximos 15 años, estamos hablando de los próximos 2 años. Hoy en día es técnicamente viable.
Lo que pasa es que no está comercialmente masificado. La verdad que es interesante empezar a ver cómo todo esto está cambiando porque va a cambiar realmente las relaciones sociales y la forma de comunicarnos. El último paraguas que quiero conversar con ustedes brevemente es sobre la impresión 3D. La impresión 3D hoy en día está catalogada como la llave a la cuarta revolución industrial, está catalogada como el gran próximo paso en la democratización de la producción, en esta potencialidad que cualquiera pueda crear cualquier cosa. En el año 2014 estuve muy involucrado a lo que es impresión 3D con impacto social. Hoy en día esta tecnología es realmente impresionante los saltos que está teniendo. Se estipula que en los próximos 7 años los stocks a nivel global en promedio se van a reducir un 50%, porque no hay necesidad más de tener un stock en relación a esto con este tipo de tecnologías, donde lo que tiene valor es el diseño y no el producto final. Y para poder hablar sobre esto, quiero explicar brevemente qué es la impresión 3D conceptualmente. Desde que se inventó la computadora personal e Internet en general, siempre fuimos en un proceso de digitalizar la vida, es decir, de poder convertir átomos, partículas del mundo real, a ceros y a unos, a un nuevo lenguaje informático digital. La impresión 3D es absolutamente lo contrario, consiste en transformar bits, ceros y unos, a átomos, a partículas del mundo real, sin importar la materia prima en este sentido. Sus áreas de aplicación también son enormes, desde viviendas. En China el año pasado hubo un proyecto experimental que construyeron 10 casas de 43 metros cuadrados cada una en 48 horas. Y lo importante de esto no solamente es la velocidad, sino también es el costo. A un 7% del valor de construcción de la residencia esa en esa zona de China. No significa que hoy en día nos compramos un lote y podemos imprimir con la impresora 3D nuestra casa. Obviamente la impresión 3D está en un pico de expectativas inflada, y son todos procesos de los próximos años, pero técnicamente es viable. Desde eso hasta pizzas. Hoy en día ya hay cocineros que venden sus recetas para imprimir en 3D. Entonces, si a mí me gusta una receta de un chef de Tailandia, le compro ese archivo, esa receta, y lo puedo replicar en impresora 3D de alimentos que tenga cerca de mi hogar o en mi casa. Ya hoy en día hay modelos de negocio que están surgiendo. Automotrices que están vendiendo repuestos para imprimir en 3D, evitando costos logísticos que son la verdad que son afectan bastante lo que son los modelos de negocio. Desde eso hasta accesorios de moda, prótesis, yesos, tejidos celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta toda nave aeroespacial que hoy en día sale de la NASA cuenta con impresora 3D a bordo. ¿Alguien sabe por qué? Porque no llevan stock, prácticamente. Porque imprimen a demanda lo que necesitan arriba. Y las impresoras 3D que tiene la NASA no son las mismas que nos podemos comprar acá en una tienda de electrónica. Imprimen 100 o 120 veces más rápido la pieza. Entonces, nos trae algunos conceptos que son interesantes. ¿Qué va a pasar con la logística? ¿Qué va a pasar con los envíos marítimos, terrestres, aéreos? ¿Qué va a pasar con el derecho de autor? Porque yo hoy en día se me pierde esta tapita de este presentador y no le pago derechos al fabricante. Desde eso está un Mickey Mouse. ¿Qué va a pasar con el derecho de autor? ¿Qué va a pasar con la producción en serie, a gran escala? ¿Con qué necesidad hay de producir millones y millones de una unidad? No hay matriz en la impresión 3D. Entonces, realmente lo que hace es poner en jaque muchísimos modelos de negocios a escala y formas de poder concebir el mundo. Para finalizar la charla, quiero conversar brevemente acerca de los escenarios disruptivos, es decir, cuáles van a ser los escenarios que vamos a convivir todos nosotros en un futuro cercano, a corto y mediano plazo, considerando todas estas realidades tecnológicas. Y para hablar de esto, y para responder algunas preguntas, o para empezar a pensar algunas preguntas, ¿cómo adaptarnos? ¿Cómo anticiparnos? ¿Qué habilidades desarrollar en los próximos años para poder convivir con máquinas más inteligentes y maximizar la potencialidad humana? ¿Cómo resolver las grandes crisis globales usando este tipo de tecnologías? ¿O cómo impactar positivamente en comunidades o países usando este tipo de tecnologías? Y algunas de las conclusiones pueden ser estas. La primera es que hoy en día tenemos una gran cantidad de tecnologías que son tecnologías de base. Tecnologías que hoy en día emplean millones de personas, en tecnologías que hoy en día son muy redituables económicamente y a escala, como por ejemplo Internet, las redes sociales, la industria mobile, la nube, que ya se habló, el Big Data, estos grandes cúmulos de información que se producen a diario, que permiten la irrupción de tecnologías disruptivas, tecnologías que generan cambios bruscos en las formas de poder comprender la vida cotidiana, en las formas de poder comprender las relaciones sociales, en la forma de poder comprender la forma de hacer empresas en un futuro, la forma de hacer emprendimientos en un futuro, la robótica, la impresión 3D, la tecnología Bitcoin, la blockchain, nanotecnología, Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, sistemas cognitivos, etc. Son nada más la punta del iceberg de las tecnologías disruptivas que realmente prometen modificar la forma de la vida cotidiana en sí.
que las tecnologías de base, en conjunto con las tecnologías disruptivas, generan escenarios disruptivos, es decir, los escenarios que van a generar cambios bruscos y vamos a ser todos partícipes en los próximos años, vinculados como por ejemplo al dinero 2.0, la desaparición del papel moneda, vinculados por ejemplo a la extensión radical de la vida, vinculados a la inteligencia superartificial, vinculados al transhumanismo, a este momento en el cual va a haber más robots que personas en el planeta. Vinculados, por ejemplo, a las casas inteligentes, las ciudades inteligentes, al movimiento maker que potencialmente cualquiera pueda producir cualquier cosa. Pero lo más importante de esto es que todo eso está generando nuevos paradigmas sociales, económicos y políticos. La tecnología avanza a ritmos muy exponenciales y muy por detrás vienen los cambios sociales, los cambios económicos y finalmente los cambios políticos. Tenemos una brecha enorme en el medio para poder empezar a comprender la tecnología de una forma crítica y consciente y de empezar a aprovecharla para pensar las empresas del futuro, para pensar las industrias del futuro, usando todas esas tecnologías de una forma crítica para mejorar el bienestar social nuestro como comunidades y el bienestar económico de nuestros países. Muchas gracias.